Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy día corresponde a la clase en que veremos el efecto de los leucocitos en la transfusión sanguínea a partir de los distintos hemocomponentes que tenemos disponibles en el banco de sangre. Para comenzar, recordarles que independiente del tipo de hemocomponente que nosotros vayamos a transfundir, en la mayoría de los casos vamos a tener presencia o, entre comillas, contaminación por leucocitos en cada producto. Como ustedes se pueden fijar, en aquella que mayor cantidad de leucocitos tiene es la unidad de sangre completa, la que viene directamente desde el donante. En este caso tenemos 1 por 10 a la 9 leucocitos por producto. Y aquí en adelante los distintos procesos que nosotros hagamos para obtener un hemocomponente específico, al final nos van a ir permitiendo disminuir el número de leucocitos. Por ejemplo, el concentrado de glóbulos rojos tiene un poco menos, ya 5 por 10 a la 8 leucocitos por unidad. Aquellos glóbulos rojos lavados 10 a la 7, 10 a la 7 bien digo, leucocitos por producto. En el caso de aquellos glóbulos rojos descongelados, que desafortunadamente en Chile no aplica, ya que no tenemos un banco de almacenamiento de productos congelados para glóbulos rojos, pero se ha reportado que podemos encontrar hasta 5 por 10 a la 6 leucocitos por producto. Y por otra parte, en aquellas unidades de plaquetas, en las unidades de tipo random, podemos encontrar 5 por 10 a la 7 leucocitos, mientras que en aquellas por aféresis el número aumenta pues en un factor hasta 5 por 10 a la 8 leucocitos por producto. En el caso del plasma fresco congelado, también podemos encontrar leucocitos, aunque en una menor cantidad, 5 por 10 a la 5 leucocitos por unidad de plasma fresco. Mientras que para el plasma fresco congelado y para el crío precipitado no vamos a encontrar leucocitos presentes en estas unidades, ya que el proceso de congelación lleva a la ruptura de cualquier estructura celular que nosotros podamos encontrar dentro de estos productos. Por lo tanto, en palabras simples, congelar estos productos lleva a que se destruyan los leucocitos y por lo tanto no los encontremos presentes en estas unidades. Ahora, respecto a la transfusión de los leucocitos y sus posibles efectos positivos, el que se ha demostrado principalmente y se utilizaba entre los años 80 y 90 era principalmente utilizar los leucocitos, transfundirlos, como una medida para inducir una inmunosupresión en aquellos pacientes que iban a ser sometidos a trasplantes renales. En este caso, esto ya no aplica en la actualidad debido a que las técnicas para evitar el rechazo del trasplante renal han mejorado muchísimo, especialmente con el uso de drogas inmunosupresoras, por lo tanto ya no se utilizan en este contexto y también en esa época se utilizaba la transfusión de leucocitos para establecer una reacción del injerto versus leucemia, en que los leucocitos del donante iban a reconocer estas células malignas sanguíneas y las iban a atacar y las iban a destruir potencialmente, o también para proteger contra sepsis posttransfusionales. Sin embargo, en la actualidad, para el primer caso, ya contamos con drogas que nos permiten hacer control de la leucemia y en el caso también de las sepsis posttransfusionales, idealmente que no ocurra un proceso séptico y adicionalmente contamos con distintos tipos de antibióticos que nos van a facilitar la tarea del tratamiento en caso de que hubiese una sepsis en los pacientes receptores. Por eso es que estos efectos positivos ya están puestos en duda y en la actualidad no aplican en la clínica. Pero lo que sí ocurre actualmente respecto a la transfusión de los leucocitos son los efectos adversos que vamos a poder observar asociados a que se hayan sido transfundidos en el receptor. Y estos pueden ser clasificados en dos tipos, ya sean de carácter inmunológicos o no inmunológicos. Dentro de ellos tenemos principalmente la aloinmunización a antígenos leucocitarios, que va a gatillar la reacción transfusional febril no hemolítica, la refractoriedad a la transfusión de plaquetas y el rechazo a trasplantes. Y también se ha visto que pudiera haber un cierto grado de modulación de la respuesta inmune dado por la transfusión de leucocitos. Y también transfundir estas células puede llevar al desarrollo de la lesión pulmonar aguda producida por transfusión o por sus siglas en inglés TRALI, y también al desarrollo de la enfermedad de injerto contra huésped. Y en el caso de los efectos adversos no inmunológicos, principalmente se puede dar la transmisión de citomegalovirus. Ahora bien,
La base para que se generen estas respuestas adversas frente a la transfusión de leucocitos está dado por la estimulación de una respuesta inmune previa a la transfusión contra estructuras que van a estar presentes en los leucocitos o también pueden estar presentes en las plaquetas. En este caso, contra antígenos extraños que pudieran ser de tipo HLA clase 1, cuyo símil en ratón y que ustedes pueden recordar es el MHC de clase 1, u otros antígenos específicos de leucocitos o plaquetas, como los HNA o los HPA. En este caso, lo que va a llevar es que se genere una respuesta inmune adaptativa, que por una parte a los linfocitos T vamos a tener células antígeno específicas que van a reconocer también estos antígenos y se va a gatillar una respuesta a nivel celular, y por otra parte también por parte de los linfocitos B se va a estimular que se generen anticuerpos contra estas estructuras y finalmente se gatillen las respuestas adversas. ¿En qué situaciones vamos a tener riesgo de que se genere una aloinmunización? En personas que hayan recibido transfusiones, en mujeres que hayan tenido embarazos o personas que hayan recibido algún tipo de trasplante. Porque en estas tres situaciones, los distintos potenciales receptores pudieran haberse encontrado con ciertas cantidades de leucocitos que van a llevar a la estimulación de la respuesta inmune. Entonces, en el caso de las transfusiones, tenemos que recordar que si bien podemos leucodepletar los componentes, de todas formas vamos a poder tener una cierta cantidad de leucocitos que pudieran gatillar algún tipo de respuesta inmune. En el caso de los embarazos, la misma posibilidad de que pueda haber alguna pequeña hemorragia entre el feto y la madre y haya contacto de los leucocitos del feto hacia la madre, pueda llevar un proceso de sensibilización. Y en el caso de los trasplantes debemos recordar que si bien los órganos sólidos son mayoritariamente las células que componen a este órgano, también llevan un componente sanguíneo y también llevan células leucocitarias residentes en estos órganos y por lo tanto se puede generar una respuesta contra ellos. De esta manera, la aloinmunización asociada a transfusión de glóbulos rojos o plaquetas es mayoritariamente dependiente de la presencia de leucocitos en los componentes sanguíneos. Es por eso que en la actualidad el proceso de la leucodepresión mediante el uso de filtros disminuye de manera drástica el proceso de aloinmunización contra estos antígenos. Por lo tanto, es lo recomendado para aquellas personas, por ejemplo, en que se requieran realizar transfusiones a repetición o que vayan a estar necesitando que se les transfundan con unidades plaquetarias continuamente. Son los productos que van a estar siendo transfundidos a estas personas, tienen que pasar por un proceso de leucodepresión para evitar esta aloinmunización. Ahora, celular y molecularmente, el mecanismo que explica cómo se genera la luminización está dado por la presencia de células presentadoras de antígeno del donante, como pueden ser células dendríticas, linfocitos B y macrófagos, que son las células presentadoras de antígenos profesionales, que tienen una alta expresión de HLA2, cuyo símil es MHC de clase 2 en ratones, y es el clásico que uno ve en el curso de inmunología, y que son esenciales para el proceso de aloinmunización. Cabe señalar que la transfusión en sí exclusiva de plaquetas es poco inmunógena. Esto quiere decir que no existen los elementos suficientes para gatillar una respuesta inmune. Si ustedes recuerdan, no solo basta la presencia del antígeno extraño, sino que también tenemos que tener señales coestimulatorias para que se genere la respuesta inmune. Por otra parte, la leucodepresión de los productos transfundidos, como yo les comentaba previamente, reduce la frecuencia de la aloinmunización. Entonces, para las personas que vayan a estar requiriendo transfusiones a repetición, es importante tener en consideración los procesos de leucodepresión. Molecularmente, esto se explica porque los péptidos de antígenos exógenos que provienen del donante son presentados en moléculas HLA de clase 2 de las APC del donante a los linfocitos T CD4 del receptor en un proceso que se denomina como reconocimiento aloinmune indirecto y que veremos de manera gráfica a continuación.
Entonces, como yo les comentaba previamente, el mecanismo por el cual opera en los procesos de aloinmunización, especialmente en los cuales se generan anticuerpos contra estructuras asociadas a los leucocitos, es la aloinmunización de tipo directo, en el cual tenemos células presentadoras de antígeno provenientes del donante que van a estar presentando antígenos, y en este caso péptidos exógenos, que provienen también del donante, hacia linfocitos T del receptor. Estos linfocitos T, mediante también otras señales coestimulatorias, van a proliferar y se van a diferenciar hacia linfocitos T antígeno específicos, y también se va a estar estimulando por otra parte la respuesta de los linfocitos B, en que estas células van a empezar a producir anticuerpos que van a ser específicos contra aquellas moléculas presentadas y que provienen desde las unidades del donante, y de esta manera se generen anticuerpos contra estos antígenos exógenos. Por otra parte, también tenemos que la luminización de tipo indirecta es la respuesta inmune clásica que ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso de una respuesta contra antígenos del sistema RH, en el cual eh, son las células APC del propio receptor quienes van a estar procesando estos antígenos extraños y los van a estar presentando a los linfocitos T, y se va a gatillar la respuesta inmune en su forma clásica como la conocemos. Y este mecanismo opera, por ejemplo, en el caso de la sensibilización contra el antígeno D del grupo RH. Comenzar hablando de los efectos adversos, cabe señalar que la reacción transfusional febril no hemolítica es la más prevalente dentro de todas las efectos adversos que pueden estar asociados a la presencia de leucocitos, y es también uno de los más frecuentes a nivel clínico, independiente de la presencia de los leucocitos. Por lo tanto, es uno de los cuales ustedes tienen que tener mayores precauciones al momento de ir a realizar y gestionar la transfusión con el receptor, eh, y dar las indicaciones correctas al equipo médico en caso de que se pueda existir la posibilidad de que haya una reacción febril no hemolítica. La reacción febril no hemolítica es definida como el aumento de la temperatura corporal en un grado o más durante o inmediatamente después de una transfusión que no se explica por otra causa. Esta definición viene desde la AABB, en la cual nos deja en claro que inicialmente nosotros tenemos que tener en consideración la temperatura basal del receptor del hemocomponente, y tenemos que tener la precaución de que si hay un aumento de temperatura de 1 grado o más, podríamos estar frente a una reacción febril no hemolítica. Es súper importante también tener la consideración respecto del tiempo en el cual se va a estar generando esta respuesta, porque en algunos casos esto puede darse en un periodo entre media hora a 2 horas, o durante el mismo proceso de la transfusión. Y tenemos que tener la precaución de realizar un diagnóstico diferencial en el caso de las reacciones febriles en las cuales hay hemólisis, eh, y que van a ser principalmente la hemólisis lo que viene primero y después viene la fiebre, o también alguna respuesta a nivel séptica debido a la contaminación de los productos sanguíneos que nosotros estamos transfundiendo. Respecto a su incidencia, la transfusión de plaquetas, esta llega al 0,07% en aquellas unidades leucorreducidas y sube hasta el 0,2% en unidades no leucorreducidas, mientras que en la transfusión de glóbulos rojos podemos encontrar que esta corresponde a 0,19% en las unidades leucorreducidas, y también vuelve a aumentar a 0,37% en unidades que no son leucorreducidas. Entonces, como mensaje final, la leucorreducción permite una disminución significativa de la reacción febril no hemolítica. Respecto a su fisiopatología, está causado principalmente por la presencia de anticuerpos anti-HLA o anti-HNA, que son anticuerpos presentes, perdón, son antígenos asociados a los neutrófilos,
Y estos anticuerpos están presentes en el plasma del receptor que reaccionan con los leucocitos presentes en la unidad transfundida. Entonces, tenemos a una persona que de manera previa sufrió una transfusión, o una madre que estuvo embarazada, o alguna persona que recibió un trasplante, generó una respuesta inmune contra estos antígenos, y que al volver a exponerlo eh, contra leucocitos, vamos a tener que se va a estar generando esta reacción febril no hemolítica. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la unión de los anticuerpos hacia los antígenos, ya sea, recordemos que estos dos están presentes en los leucocitos, va a gatillar la activación de los leucocitos. Y de manera concomitante, esto va a llevar a que se empiece a secretar y sintetizar distintos tipos de citoquinas que son de carácter proinflamatorio, como interleuquina 1 beta, interleuquina 6 y TNF-alfa. Principalmente, interleuquina 1 beta tiene un rol fundamental en el proceso de modular la temperatura corporal, ya que a través de la vía de las prostaglandinas estimula el centro termorregulador del hipotálamo, y esto va a llevar al proceso de fiebre. O sea, principalmente la interleuquina 1 va a ser la causante de que haya un aumento en la temperatura del receptor. Y adicionalmente indicarles que ocurre con mayor frecuencia en la transfusión de glóbulos rojos. También puede darse en que no necesariamente sea una persona que presente anticuerpos anti-HLA o anti-HNA, sino que también puede ser por la presencia y acumulación de sustancias biológicas modificadoras de la respuesta inmune que se acumulan en la unidad a transfundir, y esto particularmente ocurre con mayor frecuencia en las plaquetas. Y para explicarles aún de forma más gráfica, podemos ver las dos situaciones que les comentaba anteriormente, en donde tenemos un receptor que va a estar presentando, que tiene en circulación anticuerpos de tipo anti-HLA o HNA, y va a estar recibiendo una unidad que posee leucocitos, una cantidad considerable, no fue leucodepletada o que no haya sido leucorreducida, y que esto va a llevar a que ocurra la unión del anticuerpo con su respectivo antígeno, va a llevar también a la activación de la vía del complemento y también a mecanismos celulares en que se va a activar los leucocitos, se van a estimular y se van a empezar a secretar estas citoquinas que yo les mencionaba anteriormente, como interleuquina 1 beta, interleuquina 6 y TNF alfa, y esto va a llevar a la estimulación del hipotálamo y del centro que regula la temperatura, y va a llevar a que se genere fiebre, escalofríos y molestias generales en el receptor. Pero por otra parte, el segundo mecanismo por el cual puede ocurrir una reacción febril no hemolítica y que es independiente de la presencia de anticuerpos en el receptor es que en las plaquetas debemos recordar que ellas se almacenan a temperatura ambiente, en agitación constante, y por lo tanto esto va a permitir que las células que están presentes se mantengan con un metabolismo no alterado, o sea, que se mantengan funcionales como si estuvieran en circulación sanguínea. No así en el caso, por ejemplo, de los glóbulos rojos, que recordemos que su almacenamiento es a 4 grados y esto disminuye notablemente el metabolismo celular. En el caso de estas unidades de plaqueta, por lo tanto, con el paso del tiempo, los leucocitos van a ir liberando distintos componentes hacia el plasma que está presente en estas unidades. Por lo tanto, se van a liberar citoquinas por una parte, y también se van a liberar lípidos que van a tener la capacidad de activar a los leucocitos. Y adicionalmente van a aumentar los niveles de distintas fracciones del complemento, como C3A y C4A, debido a interacciones con la bolsa que contienen las plaquetas. Estas sustancias biológicas van a llevar a que al momento en que se realice la transfusión, estimulen a el sistema inmune y que también estimulen al hipotálamo, y por lo tanto lleven a una reacción febril no hemolítica. Y en este caso, como les comentaba anteriormente, es independiente de la presencia de anticuerpos por parte del receptor, sino que está dado principalmente por el hecho de que hay sustancias biológicas que se fueron acumulando a lo largo del tiempo que van a gatillar un proceso febril.
Ahora bien, ¿qué signos y síntomas podemos ver asociados a esta reacción adversa? Fiebre y escalofríos durante o hasta 2 horas posteriores a la transfusión, y también estos síntomas tienden a ocurrir posteriormente a la transfusión. Las precauciones que tenemos que tener y lo que tenemos que tener en mente para hacer un diagnóstico diferencial es que si surge de manera temprana, por lo menos, por ejemplo, media hora después de la transfusión, debemos sospechar de una sepsis transfusional, o si ocurre durante el proceso de la transfusión, por ejemplo, a los 5 minutos que hay una reacción febril, eso puede que nos levante las alertas de que quizás no estamos frente a una reacción de tipo no hemolítica, sino que sea hemolítica per se, y por lo tanto tenemos que tener los manejos correspondientes y avisar al equipo médico respecto a esta reacción. Ahora, a nivel de laboratorio, está dado principalmente por la identificación de la ausencia de hemólisis, que nos permite un diagnóstico por exclusión. O sea, con esto podemos diferenciarlo de las reacciones hemolíticas que también van a gatillar fiebre. Pero estas reacciones van a ser, como ustedes ya han visto en otras clases, más abruptas y se inician de manera muy pronta al inicio de la transfusión. Por lo tanto, el manejo que se recomienda para este tipo de reacciones es, si está ocurriendo durante el proceso de la transfusión, detener la transfusión eh, y posteriormente, si es que ya ocurre luego de una vez finalizada la transfusión, medicar al paciente, en este caso principalmente con antipiréticos corticoides y en casos más graves con mepiridina, que es un narcótico que disminuye los dolores y malestares que pudieran estar asociados con esta reacción. Pero principalmente a nivel de la clínica se maneja con antipiréticos como paracetamol para disminuir la fiebre, y más allá de eso no existen riesgos, es muy poco probable, no se ha dado por lo menos dentro de la literatura y los reportes, casos en que esto pueda llegar a ser de tipo fatal, pero sin embargo tenemos que tenerlo en consideración y dejarlo en el registro del receptor que haya presentado esta reacción para tomar las medidas correspondientes si es que vuelve a necesitar una nueva transfusión de componentes sanguíneos. ¿Cómo prevenir estas reacciones? Principalmente a través de la leucorreducción o la leucodepresión. Para ello, para la transfusión de los glóbulos rojos, se puede hacer previo al almacenamiento de la unidad o antes de realizar la transfusión. En este caso de los glóbulos rojos, como yo les comentaba, como ocurre el almacenamiento a los 4 grados Celsius, el metabolismo de los leucocitos va a estar muy disminuido, por lo tanto, no van a, esta respuesta no va a estar dado por sustancias biológicas que pueden estar en el sobrenadante, sino que principalmente por la presencia de estos leucocitos en la unidad. Eh, por lo tanto, podríamos realizar sin ningún problema su leucodepresión previo a la transfusión. Sin embargo, se recomienda por guías internacionales que se realice previo al almacenamiento de la unidad. O sea, antes de siquiera eh, que esté disponible para ser transfundido. Y en el caso de las plaquetas, se recomienda realizar previo a su almacenamiento, por lo que yo les comentaba, de que si se almacenan a temperatura ambiente, mantenemos el metabolismo leucocitario y se pueden liberar citoquinas y lípidos que promuevan la respuesta febril. En ambos casos, es mejor realizar la leucorreducción previo al almacenamiento de manera definitiva. Con esto nos ahorramos un montón de problemas. Aquí les dejo un algoritmo en el cual para que ustedes puedan tener en consideración de cómo realizar el diagnóstico diferencial de las reacciones agudas que presentan fiebre, ver si es que el paciente presentó fiebre o no, puede ser una reacción hemolítica o puede ser una reacción febril no hemolítica, ver en cuánto aumentó la temperatura. En este caso, por ejemplo, si aumenta más de 2 grados Celsius, podríamos sospechar de una contaminación bacteriana. Si no es tan drástica y es menos de 2 grados Celsius, podríamos seguir sospechando de una reacción hemolítica o no hemolítica. Y después analizar cuándo se presentó la fiebre, si fue inmediatamente al inicio de la transfusión, durante o al término de la transfusión o horas posteriores luego de finalizar la transfusión. Y con esto vamos nosotros
haciendo la exclusión y diagnóstico diferencial respecto a las distintas reacciones adversas que podríamos estar enfrentando. Por otra parte, y también sumamente importante en aquellos pacientes que van a estar recibiendo de manera continua productos sanguíneos y especialmente plaquetas, es el caso de la refractariedad a la transfusión de plaquetas y que tiene harto impacto en cuántas plaquetas finalmente va a estar teniendo la persona luego de una transfusión de unidades plaquetarias. En este contexto, en condiciones normales, la transfusión a un adulto de una dosis terapéutica de plaquetas obtenida de donaciones de sangre total o por plaquetoféresis causa el aumento del recuento de plaquetas de unas 30 a 50 por 10 a la 9 plaquetas por litro, que puede ser valorado realizando un recuento plaquetario entre los 10 a 60 minutos posteriores a finalizar la transfusión de las unidades plaquetarias. Y esto principalmente nosotros lo vamos a ver como el rendimiento que tienen las transfusiones. O sea, para que nosotros podamos decir que una persona tiene un compromiso en cuántas plaquetas eh, va a tener finalmente en circulación, tenemos que tener en mente el rendimiento de la transfusión de plaquetas. Y para esto se hace con el incremento del recuento corregido, o IRC, como aparece en las guías de la SOCHIEM, en la cual es la fórmula dada por la diferencia entre el recuento post-transfusional respecto al pretransfusional por 10 a la 9 litros por la superficie corporal. Todo esto dividido por la cantidad de plaquetas que fueron transfundidas. Entonces, si repetidamente el IRC a la hora de la transfusión de un concentrado de plaquetas ABO compatible es inferior a 7,5 por 10 a la 9 por litro, o si a las 24 horas es inferior a 4,5 por 10 a la 9 plaquetas por litro, el paciente se considera como refractario a las transfusiones de plaquetas. Entonces, es importante tener en consideración que este recuento de plaquetas posttransfusional tenemos que ver en qué momento nosotros vamos a hacer estas determinaciones. No es algo trivial y está establecido en las guías de que se tiene que realizar tanto una hora post transfusión de la unidad de plaquetas y también 24 horas una vez finalizada esta transfusión de plaquetas. ¿Y qué variables tenemos que tener en mente? Y que ya se encuentran insertas dentro de esta fórmula. Por ejemplo, el volumen del paciente. No es lo mismo tener a una persona flaquita que reciba una transfusión de plaquetas a una persona que sea de mayor contextura corporal, porque finalmente el volumen va a ser distinto. Y también el número de plaquetas administradas, que si bien gracias a los distintos controles de calidad que se han implementado a nivel nacional, podemos tener una estimación de cuánto hay de número de plaquetas por unidad transfundida. Siempre es importante también tener en consideración que esto está asociado a una variabilidad biológica del donante. Entonces, cuando ya nos enfrascamos en un proceso de que pudiera haber una refractariedad a la transfusión de plaquetas, es importante hacer la cuantificación de cuántas plaquetas se administraron en este paciente. La definición respecto a la refractariedad a la transfusión de plaquetas por parte de la AABB es que se define como refractariedad la ausencia de respuesta después de dos transfusiones plaquetarias ABO-compatibles de menos de 48 horas de almacenamiento, determinado como al menos 2 ICR menores a 5 por 10 a la 9 plaquetas por litro a la hora. Y en este caso, cuando existe la sospecha ya a nivel clínico, es importante tomar ciertas medidas, como el mismo hecho que les comentaba de determinar el número de plaquetas que fueron transfundidos, realizar este recuento de pre y post transfusión. Y no es algo trivial el realizarlo, porque también requiere, por ejemplo, la transfusión de plaquetas ABO compatibles y que tienen menos de 48 horas de almacenamiento. Por lo tanto, no es algo sencillo de realizar, sin embargo, es algo que se requiere para cumplir con estos criterios.
Y también esto llama a que nosotros tengamos en consideración que puedan existir distintos tipos de causas que pueden llevar a la refractariedad de plaquetas, como por ejemplo en el caso de aquellas que están mediadas por causas de tipo no inmune, que son sobre el 80%, como puede ser fiebre, sepsis, coagulación intravascular diseminada, eh, enfermedad de injerto contra huésped, heparina, uso de antibióticos, esplenomegalia. Y por otra parte, ya encontramos aquellas asociadas a una respuesta inmune, que son menos del 20%, y que pueden estar dados por anticuerpos contra HLA de clase 1, anticuerpos contra HPA, que son antígenos plaquetarios, o una combinación de ambas situaciones, eh, antígenos contra HLA y contra HPA. Y no así en este caso, que pudieran ser autoinmunes, no se han visto mayores reportes respecto a estas situaciones. Pero estos serían los anticuerpos principales que estarían causando una refractariedad de plaquetas en el contexto inmunológico. Ahora, acá ustedes pueden ver cómo sería la respuesta frente a la transfusión de plaquetas, en que en la curva verde podemos ver a un paciente sin ningún tipo de alteración, en que existe una recuperación de el 65 al 85% de las plaquetas que nosotros transfundimos, y esto se prolonga desde hasta posterior a las 48 horas. Cuando tenemos un paciente con una refractariedad de carácter no inmunológico, hay una recuperación del 10 a 30% y como ustedes pueden ver, ya hacia las 24 horas está disminuyendo de manera significativa. Y por otra parte, aquellos pacientes que presentan una refractariedad de carácter inmune, ya a la hora están disminuyendo el número de plaquetas que tienen en circulación. Entre a un 3 a 5% es la recuperación que están teniendo. Entonces, esto ya nos llama a tener en consideración que estos distintos tipos de refractariedades van a estar afectando de manera diferencial cuántas plaquetas nosotros van a tener en circulación en realidad los receptores, y que por lo tanto requieren estudios más detallados y poder clasificar bien al paciente respecto a posibles eh, patologías asociadas que esté presentando, y también los análisis que nosotros vamos a estar realizando posteriormente en el laboratorio. Entonces, de esta manera se han definido distintos puntos de corte en que si uno realiza el análisis post-transfusional a la hora, el recuento corregido, si es menor a 10.000, nosotros ya ahí estaríamos hablando de una refractariedad plaquetaria, mientras que si se hace a las 24 horas, si este recuento, este CCI es menor a 5.000, también hablaríamos de una refractaria plaquetaria. Y estos puntos de corte se utilizan a nivel clínico para poder discriminar entre aquellos receptores que sí presentan refractariedad plaquetaria de aquellos que no la presentan. Ahora, los mecanismos que están operando para que ocurra esta refractariedad, principalmente, como ya lo habíamos visto, los procesos de aloinmunización, especialmente la aloinmunización de tipo directa, pero también opera la de tipo indirecta, especialmente contra estos distintos anticuerpos que se van a estar generando, ya sea de clase HLA de tipo 1, que son la mayoría, son sobre el 70% de los casos, o que se puedan estar generando antígenos plaquetarios, esto mediante el reconocimiento y la aloinmunización de tipo indirecto, y que corresponden al 10% de los casos aproximadamente. Entonces, estos tipos de anticuerpos no van a estar generando problemas a nivel de la refractariedad plaquetaria, porque recordemos que las plaquetas no solo presentan sus propios antígenos, sus HPA, sino que también presentan HLA de clase 1. Ahora, ¿cómo ocurre este proceso de inmunización y que se generen estos anticuerpos? Es que péptidos de antígenos ajenos al receptor son presentados en el contexto de moléculas HLA-2 del donante a linfocitos TCD4 del receptor, generándose un reconocimiento aloinmune directo principalmente, pero como yo les comentaba, también podría ser por proceso de reconocimiento aloinmune indirecto, especialmente para lo que se refiere a los antígenos plaquetarios. Ahora bien,
¿Cómo podemos prevenir de que ocurra una refractariedad a la transfusión plaquetaria, especialmente en aquellos pacientes que van a estar requiriendo muchas transfusiones de plaquetas, como aquellos pacientes oncológicos, por ejemplo, y en los hemato-oncológicos en particular? Se ha propuesto la transfusión de plaquetas de donante único. Sin embargo, esto no ha demostrado tanta efectividad, porque a pesar de que vengan de un donante único, aún así podemos encontrar una cantidad de leucocitos en estas unidades y va a llevar a la inmunización, sí o sí. Eh, pero lo que ha funcionado sí es la transfusión de productos sanguíneos pobres en leucocitos, especialmente aquellos leucodepletados, y con esto nos evitamos el hecho de aluminizar, eh, porque reducimos drásticamente la presencia de los leucocitos, y de manera consecuente que se genere una respuesta inmune. Ya a nivel más experimental, la irradiación ultravioleta de estos componentes plaquetarios también ha demostrado cierta utilidad, pero desafortunadamente no es posible practicarlo en la clínica porque se requieren componentes especiales como el tipo de bolsa, entre otros elementos que no lo hacen sustentable. Ahora bien, en esta diapositiva en que les muestro uno de los algoritmos de un paper que les voy a dejar de lectura complementaria, ustedes pueden ver cuáles son las vías para ir respondiendo respecto a lo que vamos observando en el paciente y poder definir si efectivamente tiene una refractaridad plaquetaria. En este caso ya podemos partir que hacemos la discriminación entre los recuentos y el recuento de plaquetas a la hora posterior, si es menor o mayor a 7500, si es negativo. En este caso pudiera ser que no fuese de carácter inmunológico, sino que de otro tipo, y se recomienda realizar la transfusión con unidades frescas y o también que sean ABO idénticas a las del receptor. Y en el caso de que ya estemos sea positivo, hay un recuento, hay un CCI menor a 7500, ya estamos considerando la posibilidad de una refractaridad plaquetaria, y aquí ya implican haber estudios de laboratorio en que hay que realizar un crossmatch de plaquetas para realizar pruebas cruzadas básicamente con las plaquetas también, y utilizar aquellas que sean ABO compatibles, que hayamos tipificado el HLA idealmente, eh, y sean 14 unidades que estén disponibles. Y si ya esto en el primer caso es negativo, es improbable que haya una inmunización contra las plaquetas, por lo tanto es una refractariedad de carácter no inmunológico, y lo que tenemos que gestionar son entregar plaquetas ABO idénticas y o frescas, y adicionalmente considerar otras causas no inmunológicas como infecciones, esplenomegalia u otros procesos que van a estar consumiendo las plaquetas que vamos a estar transfundiendo. Pero si cuando hacemos la prueba cruzada con las plaquetas esta es positiva, tenemos que realizar idealmente la transfusión con plaquetas que carezcan del antígeno para el cual el receptor tiene anticuerpos. Por ejemplo, un receptor que tiene anticuerpos anti-HPA, nosotros lo ideal es que lo transfundamos con plaquetas que sean negativas para HPA de tipo 1. Entonces, con esto nos ahorramos, y es un símil de lo que ustedes han visto con identificación de anticuerpos y posteriormente con las pruebas cruzadas a nivel de glóbulos rojos. Entonces, también gestionarlo a nivel de las plaquetas. Entonces, les dejo esta diapositiva con este algoritmo y también el paper del cual lo obtuve, para que le puedan echar una mirada. Y esto ya es un manejo a nivel entre la clínica y el laboratorio, para que lo tengan en consideración. Sin embargo, hay que tener bastante ojo y bastante precaución cuando haya siquiera la propuesta de una posibilidad de refractariedad plaquetaria. De otros posibles efectos que tienen los leucocitos en la transfusión está la modulación de la respuesta inmune. Esto se principalmente en evidencia clínica, en que posterior a la transfusión y que hay presencia de leucocitos,
hay una mayor tasa de infecciones bacterianas, cierta recurrencia de tumores y reactivación de virus latentes. Sin embargo, esto ha sido muy difícil de evaluar a nivel clínico porque generalmente los pacientes que están recibiendo plaquetas y que están recibiendo otros hemocomponentes que van a estar conteniendo algún tipo de leucocitos, eh, son pacientes que no están en un estado sano, entre comillas, sino que son pacientes de ya de UCI, pacientes oncológicos, pacientes con alguna patología seria. Entonces, poder definir el rol de modulación de la respuesta inmune por parte de la presencia y la transfusión de leucocitos es bastante complicado y no ha estado 100% establecido. Eh, ¿Qué efectos de los leucocitos pudieran tener? La leucorreducción se ha visto que disminuye estos efectos en modelos experimentales. Ya lo comentábamos anteriormente, la leucorreducción no solo facilita el que tengamos menor número de albuminización, sino que también, por lo tanto, esto disminuye los procesos de modulación de la respuesta inmune, dado principalmente por algunos mecanismos como el balance de citoquinas, la delesión clonal de linfocitos T, la generación de factores solubles y también la presencia de HLA soluble y de ligando Fas, que todo esto llevan a una modulación negativa de la respuesta inmune, pero como yo les comentaba, ha sido muy difícil de demostrar en estudios clínicos y en las distintas series que se han publicado, porque estos pacientes tienen comorbilidades y no son pacientes que se encuentran de manera grave. Entonces, poder definir que existe un rol modulatorio por parte de esta transfusión de leucocitos queda como materia pendiente y un campo de investigación a gestionarse en el futuro. Uno de los efectos adversos y ahora en los que encontramos con menor frecuencia es la lesión pulmonar aguda producida por la transfusión o por sus siglas en inglés TRALI, el cual es definido como un síndrome clínico que se presenta con hipoxia aguda asociado a edema pulmonar no cardiogénico secundario a la transfusión de componentes halogénicos. O sea, tenemos un paciente que va a presentar bajos niveles de oxigenación, que cuando se le realicen radiografías para ver qué está ocurriendo a nivel pulmonar, vamos a encontrar que existe edema pulmonar bilateral, o sea que en ambos pulmones vamos a ver que se está juntando líquido y que no tiene complicaciones cardiológicas, por ejemplo, alguna insuficiencia cardíaca que pudiera explicar esta acumulación de edema, eh, y que adicionalmente está asociado a que estuvo sometido a algún proceso de transfusión de componentes halogénicos. Adicionalmente, este cuadro puede estar acompañado de fiebre, hipotensión. Por lo tanto, son marcadores que nos pueden hacer sospechar de un TRALI. Respecto a su epidemiología, la incidencia en la actualidad varía desde un caso entre 1.200 a 190.000 transfusiones, o sea, no es algo muy frecuente que podamos llegar a ver. Sin embargo, en Estados Unidos, cerca del año 2000, me parece, era la principal causa de muerte por transfusiones. Entonces, ni siquiera eran las reacciones hemolíticas, sino que eran este tipo de injuria pulmonar que no teníamos mayores formas de manejarla o mediarla para poder evitar que se generara. Entonces, este TRALI está descrito como secundario a la administración de todos los productos sanguíneos, ya sean glóbulos rojos, plaquetas, y es usualmente en aquellos que contienen sobre 60 ml de plasma. A nivel clínico, como se va a ver, una injuria pulmonar dentro de las 6 horas posteriores a la transfusión. Vamos a encontrar un paciente hipoxémico con saturación de oxígeno menor al 90% y en radiografías vamos a ver que los pulmones tienen presencia de infiltración de manera bilateral. Adicionalmente, estos pacientes van a carecer de otros factores de riesgo para el desarrollo de edema pulmonar, como por ejemplo el que yo les comentaba, alguna alteración cardiológica. Y adicionalmente vamos a ver que estos pacientes en los que se genera TRALI se caracterizan porque hay una ausencia de la injuria pulmonar aguda preexistente.
El tráliz está acompañado de fiebre, escalofríos, como les comentaba antes, y de una hipertensión transitoria que posteriormente da paso a una hipotensión. Y consideraciones tenemos que tener respecto al tráliz es que se debe realizar un diagnóstico diferencial respecto a el síndrome de distrés respiratorio agudo. eh, Esto es súper importante, especialmente ahora que nos encontramos en época de pandemia de COVID, porque también tenemos la presencia de un virus que está causando un síndrome de distrés respiratorio agudo, por lo tanto es importante poder diferenciarlo. También respecto a la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión, en pacientes en que tenemos que hacer transfusiones y les entregamos mucho volumen, esto va a llevar a una sobrecarga circulatoria y puede generar algún tipo de alteraciones ya más cardiogénicas. Pero también tenemos que diferenciarlo de reacciones anafilácticas y de posibles desórdenes pulmonares o miocardiales agudos que pudieran presentar la persona afectada por un posible TRALI. ¿Cuál es la fisiopatología? Son dos vías de respuesta las que van a estar entrando a confluir para que se genere el TRALI. Por una parte, los neutrófilos van a estar siendo los causantes de este cuadro, en que van a estar secretando radicales libres de oxígeno y otros componentes que también van a ser tóxicos. eh, para las células endoteliales pulmonares y capilares, y esto como consecuencia va a llevar a la filtración vascular, la formación de edema y el TRALI. Y esto es una respuesta exacerbada de cuál sería su respuesta fisiológica por parte de los polimorfonucleares. Y por otra parte, también tenemos que está conjugando la presencia de anticuerpos del donante como causantes del TRALI. O sea, en las unidades a transfundir vamos a tener presencia de anticuerpos anti-HLA o antineutrófilos que provienen del donante y que se van a estar uniendo a neutrófilos del receptor. Esto va a formar complejos anticuerpos y las células, o en este caso los polimorfonucleares, y va a llevar a que estas células se depositen sobre la vasculatura pulmonar, se active la respuesta por parte de estas células, se liberen distintos componentes que van a ser tóxicos, y con esto va a llevar a que las células epiteliales pulmonares y capilares aumente su permeabilidad, haya una extravasación de líquido y con esto finalmente tenemos un edema pulmonar. En la actualidad se ha propuesto el modelo de dos hits para explicar cómo es que se llega a este proceso de TRALI. En que el primer hit tenemos a un paciente con condiciones pretransfusionales en que se activan las células endoteliales pulmonares y polimorfonucleares. Por ejemplo, pacientes que han sido sometidos a cirugías, a transfusiones masivas o que se encuentran con sepsis, van a tener un estado inmunológico preactivado, por decirlo de cierta forma. Entonces, los polimorfonucleares y las células endoteliales pulmonares van a estar en un estado de estrés particular que los van a hacer propensos a que se gatille el TRALI. Entonces, es por eso que esta activación deja al paciente en un estado proclive a gatillar el TRALI. Es como si ustedes se lo imaginaran dejar al paciente cerca del borde de una colina. Así de propenso está gracias a estas condiciones. Y el segundo hit, y el que va a llevar a desencadenar el TRALI, es la transfusión de los componentes sanguíneos que pueden contener o no anticuerpos. Ahora bien, esto puede ser, como yo les comentaba, por la presencia de los anticuerpos que están en las unidades, anti-HLA, anti-HNA, o también por ciertos sustancias que pueden activar a los neutrófilos, como el lisofosfatilcolina, el ligando CD40 soluble. Por lo tanto, no podemos solamente quedarnos con el hecho de que van a ser solo los anticuerpos, sino que también van a haber sustancias biológicas mediadoras de la respuesta inmune que pueden estar gatillando el TRALI. Eh, y esto va a llevar a que se activen estos polimorfonucleares, se secreten sustancias tóxicas y haya un aumento en la permeabilidad capilar y se genere edema. Entonces, la combinatoria de ambos hits lleva a un aumento en la filtración capilar y consecuentemente al edema pulmonar. En esta figura ustedes pueden ver más o menos cuál es la fisiopatología del TRALI, en que ya tenemos el primer hit,
que yo les comentaba, procesos de inflamación, aumento de interleuquina 8, abuso de alcohol de manera crónica, eh, pacientes de tercera edad, falla renal aguda, trauma, cirugía hepática, bajos niveles de interleuquina 10, etcétera, etcétera. Y el segundo hit, en este caso, ya serían anticuerpos anti-HLA, ya sea de clase 1 o clase 2, anticuerpos anti-HNA y los mediadores no inmunitarios que no son anticuerpos, en este caso como era la isofosfatilcolina, CD40 ligando soluble. Y esto va a llevar a que se aumenten también citoquinas en circulación y por lo tanto esto lleva a que se genera un aumento en la permeabilidad eh, y por lo tanto se genere un edema no cardiogénico. Entonces tenemos también las distintas células y los distintos elementos que van a estar entrando a jugar en este desarrollo de la patología del TRALI para que ustedes puedan revisarlo con más detalle. Uno también de los efectos adversos de la transfusión de los leucocitos, que ya en la práctica no se ve, pero también existe siempre el riesgo de que se pueda generar, es la enfermedad de injerto contra huésped. Pero en la actualidad, como yo les comentaba, ya prácticamente no se ve debido a los distintos procesos que uno le hace a los distintos hemocomponentes para evitar que esto pueda llegar a ocurrir. Su fisiopatología principalmente está dada por la transfusión de linfocitos T viables presentes en el hemocomponente transfundido, los cuales van a montar una respuesta contra estructuras del receptor. O sea, dentro de los leucocitos que vienen del donante tenemos linfocitos T que son totalmente viables, tienen todas sus funciones celulares íntegras y que van a reconocer estructuras en el receptor como ajenas y van a montar una respuesta contra las estructuras del receptor. Esto se conjuga también con la incapacidad del sistema inmune del receptor para eliminar los linfocitos del donante. Esto es especialmente en el caso de aquellos pacientes, por ejemplo, que son trasplantados de médula ósea o que tienen alguna inmunodeficiencia congénita, en que tienen una alteración basal del sistema inmune que no les permite eliminar estos linfocitos T que vienen del donante. En condiciones normales, por decirlo de cierta forma, tenemos que los pacientes que reciben una transfusión y hay presencia de linfocitos T son capaces de eliminar estas células sin mayor problema. Sin embargo, en estos pacientes que tienen son proclives o tienen alguna alteración en la respuesta inmunológica, desafortunadamente no van a ser capaces de eliminar a estos linfocitos T provenientes del donante. Y es por ello que se va a gatillar esta enfermedad de injerto contra huésped. Esto ocurre, como yo les comentaba, dado por el reconocimiento de los antígenos del receptor como extraños por parte de los linfocitos del donante y con esto se genera una respuesta inmune contra el receptor. Entonces, ¿qué vamos a observar a nivel clínico? Que va a haber un compromiso de la piel, alteraciones en el recambio de piel, a nivel del hígado, del tracto gastrointestinal y también de la médula ósea. Y esto especialmente dado por una aplasia medular. O sea, imagínense que se va a estar generando una respuesta inmune contra todas estas estructuras que pueden estar presentando estos antígenos, principalmente antígenos de tipo HLA, y por lo tanto va a haber una destrucción masiva de distintas células y de distintos tejidos. También lo vamos a ver como un aumento de las enzimas hepáticas, también por el daño a nivel hepático, hiperbilirrubinemia y pancitopenia por el caso de la aplasia medular que yo les comentaba. ¿Cuáles son los grupos de riesgo y que tenemos que tener en consideración que se puede generar esta enfermedad de injerto contra huésped? Aquellos pacientes que son receptores de médula ósea, pacientes con síndromes de inmunodeficiencia congénita, como podría ser el síndrome de George. También en los casos que tengamos que realizar una transfusión intrauterina, debido a que existe una propensión y también hay una inmadurez inmunológica por parte del feto en gestación. También en el caso de las transfusiones de pariente en primer grado, y esto es como yo les comentaba, y después se lo voy a explicar con la siguiente diapositiva, en que viene una figura para poder explicarles este proceso, en que existen tantas semejanzas a nivel de los HLA, que esto gatilla que
en algunas condiciones se genera una respuesta inmune contra elementos que son levemente diferentes y con esto se genere la enfermedad de injerto contra huésped. Y también se puede estar generando en pacientes con la enfermedad de Hodgkin. Entonces, como yo les comentaba, y particularmente cuando se realiza la transfusión de elementos sanguíneos que provienen desde parientes de primer grado, por ejemplo, eh, puede llegar a ocurrir la enfermedad injerto contra huésped. Es súper particular el hecho, y casi ya anecdótico el caso de lo que le ocurría a la población japonesa en la década de los 90. Ellos tenían altas tasas de enfermedad injerto contra huésped, dado por el hecho de que la población japonesa tiene muy baja heterogeneidad de los HLA que ellos presentan. Como ustedes saben, existen distintos haplotipos de HLA, pero a nivel de la población japonesa eran muy poco diferentes. Entonces, existía mucha tasa de similitud entre los HLA que se iban a estar entregando y que se podían dar del donante como entre el receptor. Y en este caso de la enfermedad de injerto contra huésped, tenemos que hay un donante que es de HLA homocigoto para A, va a donar sus componentes sanguíneos, los vamos a transfundir a un receptor, que en este caso es de HLA heterocigoto, es de tipo AB. Y por una parte va a ocurrir esta situación en que los leucocitos del receptor van a reconocer estructuras que van a decir como propias dentro de los leucocitos del donante. En este caso, como es heterocigoto, va a reconocer al HLA-A como propio y por lo tanto no va a montar una respuesta inmunológica contra ellos. Sin embargo, los leucocitos provenientes del donante, al reconocer estos leucocitos con un HLA heterocigoto, es decir, reconocer el componente de HLA-B, los van a reconocer como ajeno. Y ya tenemos un paciente en situación de que tiene un compromiso en la capacidad de la respuesta inmunológica, por lo tanto no va a poder eliminar a estos linfocitos que son homocigotos provenientes del donante y estos van a empezar a proliferar, van a empezar a dañar las distintas estructuras del cuerpo, la piel, hígado, gastrointestinal, entre otros, y principalmente la médula ósea, y con esto va a haber una respuesta casi de feedback positivo en que van a estar predominando y esto finalmente va a llevar a la muerte del receptor. De hecho, entre el 80 al 90% de las personas que presentan enfermedad de injerto contra huésped desafortunadamente fallecen. Es una enfermedad con alta tasa de mortalidad y que tenemos que tener en consideración para que no nos llegue a ocurrir, especialmente en casos de emergencia. Por ejemplo, hubo un caso que se reportó en Reino Unido en el cual se realizó una transfusión intrauterina a un feto con sangre materna. En este caso también llevaba leucocitos. No se realizaron los procedimientos correctos de leucodepletar y de realizar irradiación para poder inactivar estos leucocitos provenientes de la madre. Así que de esta forma estos leucocitos de la madre reconocieron estructuras ajenas en el feto en gestación. Eh, Finalmente se dio a luz a un feto con alteraciones a nivel pancitopénico, aplasia medular. Se intentó realizar un trasplante de médula con progenitores hematopoyéticos y de células madre de cordón umbilical. Sin embargo, este bebito falleció por la gravedad de la enfermedad de injerto contra huésped que se montó. De esta manera, para poder prevenir que ocurra esto, y en la actualidad, de hecho, desde el año 2000, como volviendo al ejemplo de la población japonesa, cuando se dieron cuenta de que qué factores estaban mediando dentro de esta reacción adversa, desde el año 2000 en adelante que está mandatado el hecho de irradiar los productos sanguíneos, y con esto lo que hacemos es inactivar a los linfocitos T, no los vamos a sacar, aunque los leucodepletemos, no vamos a eliminar 100% la presencia de los leucocitos en los distintos componentes, pero el hecho de irradiarlos los vamos a inactivar y con eso vamos a bloquear que puedan proliferar. ¿Ya?
Esto se hace mediante radiación gamma con dosis de entre 1500 a 2500 rad y tienen algunos efectos sobre distintos componentes. Por ejemplo, en glóbulos rojos hay una hipercalemia, pero a nivel de plaquetas no hay mayores efectos importantes. Y como yo les comentaba, la leucodepresión no necesariamente va a evitar que se genere la enfermedad de injerto contra huésped, ya que de todas formas va a haber una pequeña cantidad de leucocitos que va a estar siendo transfundida y dentro de ellos linfocitos T que pudieran generar una respuesta a injerto contra huésped. Por lo tanto, lo principal es irradiar. Finalmente, dentro de los efectos no inmunológicos podemos tener la transmisión de citomegalovirus asociado a la transfusión de leucocitos. Recordemos que citomegalovirus está latente dentro de los leucocitos, por lo tanto se han establecido grupos de riesgo en el cual podemos encontrar que aquellos que tienen riesgo establecido son embarazadas seronegativas, recién nacidos prematuros, hijos de madres seronegativas, receptores seronegativos de médula ósea, de donantes seronegativos y pacientes en etapa SIDA seronegativos para citomegalovirus, en los cuales tenemos que tener la precaución de leucodepletar los componentes sanguíneos para evitar que se puedan eh, infectar contra este virus y generarles mayores problemas. Por otra parte, aquellos grupos que se ha establecido como un riesgo de menor grado o un riesgo relativo son aquellos que son receptores seronegativos de órganos sólidos, que también son seronegativos para citomegalovirus, candidatos a trasplante de médula ósea seronegativos, trasplante de médula ósea autólogo en seronegativos y pacientes portador de VIH seronegativo, y hacer la distinción entre que aquí ya tenemos un paciente en etapa SIDA respecto a pacientes que portan con VIH que son seronegativos para citomegalovirus. Entonces, en resumen, lo importante es que en aquellas personas que son seronegativas para citomegalovirus, mantenerlos y darle las condiciones, los hemocomponentes correctos para que se mantengan como seronegativos y evitar a toda costa el proceso de poder inmunizarlos y entregarles, transferirles un virus que sea de carácter latente. Y para esto tenemos distintas herramientas, como principalmente la pesquisa de los anticuerpos contra citomegalovirus para poder establecer si están de carácter seronegativo o ya son seropositivos. Una de las características que tiene la infección por citomegalovirus es que en algunos casos, en la mayoría de los casos, son asintomáticas y a medida que pasa la edad, aumentan las tasas de seropositividad. Por lo tanto, cerca del 90% de la población chilena ya en edad adulta alguna vez se contagió con citomegalovirus, por lo tanto no se hace mucho el tema de la pesquisa de los anticuerpos porque en la práctica todos tenemos presencia de citomegalovirus. Existen condiciones con las cuales podemos prevenir para los pacientes que ya son seronegativos en sí, como el uso de glóbulos rojos congelados y desglicerolizados, pero esto no aplica tanto acá en Chile porque no tenemos estos bancos de almacenamiento de glóbulos rojos congelados. Pero lo que sí o sí opera a nivel nacional es la filtración de los concentrados de glóbulos rojos y plaquetas por filtros de absorción que nos permiten la leucodepresión. Y con esto logramos disminuir drásticamente la posibilidad de transmitir el citomegalovirus eh, casi en su totalidad con el mero hecho de utilizar los filtros para poder leucodepletar los distintos hemocomponentes. Muy bien, ya hemos llegado al final de la clase en la cual hemos visto qué efectos biológicos tienen los leucocitos. Por una parte, a modo de resumen, vimos que los efectos positivos están actualmente ya puestos en duda y ya no se aplican tanto a la práctica clínica. Sin embargo, los efectos adversos que causan la transfusión de leucocitos son la mayoría las reacciones febriles no hemolíticas, la enfermedad de injerto contra huésped, el TRALI, son elementos que tenemos que tener en consideración. Eh, Les voy a dejar adjuntado un artículo respecto a la refractariedad en plaquetas, porque es un aspecto sumamente relevante en pacientes de carácter oncológico y hemato-oncológico, porque van a estar recibiendo de manera continua componentes plaquetarios y lo ideal es que no estimulemos una respuesta inmune
contra estas estructuras asociadas a las plaquetas. Y finalmente, como recordatorio y mensaje final de esta clase, la mejor forma de evitar cualquier reacción adversa por parte de los leucocitos es, por un lado, la leucodepresión mediante el uso de filtros que tienen una altísima eficiencia en la actualidad, y por otro lado, cuando es requerido realizar la irradiación de los distintos componentes sanguíneos que van a ser transfundidos. Espero que esta clase les haya quedado muy clara, y si tienen alguna duda, por favor, siéntanse la libertad de contactarme y pedirme material si es que requieren para complementar sus estudios. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.